Recientemente ha sido reconocida como una de las 25 personas más influyentes en el ámbito de la educación. Es licenciada en Psicología, en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias Empresariales, MBA por el Instituto de Empresa. Es emprendedora como la que más. De hecho, ella fue la primera mujer que creó una escuela, la primera profesional que creó una escuela de negocios online en España. Pero sobre todo ella es una avanzada, una entusiasta de la vanguardia educativa. Sonia Díez Abad, por cierto, miembro asociada, por supuesto, de ACADE, ha venido aquí para dibujarnos una realidad donde nuevos players han entrado en acción, players como Amazon o Google, y han entrado, irrumpido en el ámbito de la educación. Esto para muchos es una amenaza, pero ¿y si en vez de competir con ellos desde la distancia, lo hacemos en igualdad de condiciones? ¿Es posible? Pues las respuestas las tiene ella, Sonia Díez Abad. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Voy a decir aquí, vamos a dejar esto aquí de chuletita, que nos ayude si la necesitamos. Lo primero que me gustaría es empezar dando las gracias. Este no es un buen país para dar las gracias. Hay algo en nuestra cultura que no sé si es el ego, no sé si es la envidia, pero que nos impide, o por lo menos nos dificulta bastante esto de hacer un reconocimiento por las virtudes ajenas y agradecer profundamente lo que se nos da. Yo quiero dar las gracias a ACADE por invitarnos a participar en un proyecto común que es el de ¿y ahora qué hacemos? Y preguntarnos a todos, ¿y tú qué harías? Porque esto es lo que están intentando hacer gracias o ayudados o interpelándonos a los propios ponentes que estamos aquí. Y debería ser un ejercicio tan saludable como el de levantarse cada mañana y hacer algo de deporte, pero no lo hacemos con frecuencia. Dicho esto, tengo una dificultad clara, y es que tengo unos ponentes que me han precedido y otros ponentes que están esperando a continuación, que son brillantes, con lo cual tengo que plantearme qué es eso que yo puedo dar de valor añadido y que sea un valor diferencial, que no sea algo limitante para lo que tengan que decir los demás. Y creo que la mayor diferencia no está ni en mis títulos ni en mis reconocimientos académicos, sino que está precisamente en que yo soy un doer. ¿Qué es un doer? Por la palabra en inglés. Pues lo que sois vosotros. Yo soy una de vosotros. Yo soy una persona que tiene que hacer que las cosas sucedan en cualquier circunstancia y ocasión. Hablamos muchas veces de posibilismo. El posibilismo está centrado en esas cosas que pueden ser y casi siempre están asociadas al pensamiento. El pensamiento posibilista es un pensamiento extenso, absolutamente infinito, en el que uno evalúa todas las posibilidades que puede haber en cada uno de los momentos. Los doers son los que tenemos que aterrizar esos pensamientos en algo que es una verdadera apuesta de valentía, que es el descartar muchas posibilidades, elegir una y hacerlo posible. Pues bien, en esta circunstancia lo que yo creo que puedo aportar aquí es algo que durante mucho tiempo pensé que era una fricada, y es que he hecho mucho turismo escolar. He recorrido el mundo entero durante los últimos 30 años viendo colegios de todo tipo. Y he llegado a muchas conclusiones de aquellas cosas que se pueden hacer o que se podrían hacer y otras cosas que no compensaría jamás hacer. Pero la pregunta, cuando la he podido compartir con gente que ha tenido responsabilidades importantes, en concreto con un ministro de Educación hace no tanto tiempo, y en un ambiente pues relajado, distendido, la pregunta de qué más se puede hacer, cuando yo le hablaba de todas estas cosas que había visto, tenía una respuesta bastante clara casi siempre, y era: te sorprendería lo poco que se puede hacer desde un ministerio. Me llamó tanto la atención la primera vez que escuché esa respuesta que afinaba el oído cada vez que estaba con alguien que tenía responsabilidades en el sector educativo, y me di cuenta que era una respuesta habitual. La he escuchado de consejeros de educación, la he escuchado de dirigentes de centros escolares, la he escuchado también de todo tipo de responsables de colectivos educativos, asociaciones de madres y padres, etcétera, etcétera. Y tengo que decir, y esto quizás es porque yo no estaba suficientemente atenta o estaba atenta a otras cosas, que no la he escuchado nunca de los miembros de ningún sindicato. Será casualidad.
El caso es que, efectivamente, los que tenemos una responsabilidad tenemos que poner eso en acción. Y cuando uno pone en acción algo, no puede pretender simplemente hacer lo que ya se hizo en otro tiempo, sino que tiene que poner en acción algo que probablemente no sea lo que está legislado. Esta mañana escuchábamos al secretario de Estado, en el que hablaba, ya ha hecho un recorrido largo, de la normativa que se está desarrollando para regular nuestro sistema educativo. Y si resulta que la respuesta, podemos decir, que no va a ser nunca, no es que no sea una vez, es que no va a ser nunca la regulación del sector. Y si resulta que la respuesta ante la circunstancia o circunstancias que están por venir jamás puede ser la de ordenar lo que ya está sucediendo, sino la de anticiparse a lo que tiene que suceder, a lo que de forma natural, incluso, como decía Belén antes, está llegando en otros sectores y en el nuestro propio. Pues resulta que, efectivamente, cuando vemos que todo el mundo dice que puede hacer poco, tenemos que llegar a la conclusión de que por lo menos, todos estamos de acuerdo en que individualmente no podemos conseguirlo. Que la atomización de decir lo que yo puedo hacer, incluso dando el 100% de lo que yo hago, ministro, consejero, director de colegio, asociaciones de padres y madres, no va a ser suficiente, quizás nos debería llevar a la conclusión de que lo tengamos que hacer todos juntos. O eso, o todo lo contrario. Todo lo contrario sería admitir un hecho que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Y es que los grandes imperios no caen poco a poco. Los grandes imperios se colapsan. Y la educación reglada, está en un momento de absoluta madurez de ese proceso de crecimiento. Durante los últimos 2 siglos largos, la educación lo único que ha hecho ha sido perfeccionarse en sí misma unívocamente. No ha abierto ningún camino lateral. Bien, pues si tenemos eso en cuenta y tenemos 2 opciones, o nos unimos y lo hacemos posible, o renunciamos a ello y hacemos como Kodak, dejamos que se caiga. La cuestión es, ¿nos lo podemos permitir? ¿Podemos permitirnos realmente como sociedad dejar caer un sistema porque es demasiado grande como para cambiarlo? ¿O tenemos que buscar alguna alternativa que nos permita que ese cambio pueda ser progresivo y pueda ir integrando otras formas de hacer? El posibilismo del que habla el título de mi ponencia no es un posibilismo simplemente descriptivo. No nos interesa, ya lo hemos dicho, dejarlo nada más en la parte descriptiva. Lo que nos interesa realmente es hacer lo posible. Para eso hace falta la acción, la educación. ¿Cómo se da ese salto entre lo uno y lo otro? Porque hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, si nunca jamás hubiéramos hecho nada diferente a lo que se venía haciendo, estaríamos todavía haciendo puntas de flecha con sílex. De repente, alguno de nuestros antepasados, alguno de nuestros mayores, decidió irracionalmente, sin ningún tipo de seguridad, hacer algo distinto. Y de eso depende, o ha dependido, que nosotros hayamos ido evolucionando y hayamos llegado hasta aquí. Lo que quiero decir con esto es que dentro de lo que es el hacer cosas, además de pensarlas, hay que prototipar. Y esa es una palabra proscrita en educación. Porque en cuanto se habla de prototipar, todo el mundo dice, ¿experimentar con los niños? ¿Estamos locos o qué? Y lo que acabamos haciendo es comprando métodos. Métodos avalados por, métodos garantizados por, métodos empaquetados por, métodos para intentar justificar que aquello que tiene que ir cambiando, por lo menos, no supone el riesgo de la crítica fácil de lo que están por detrás. Porque, claro, los posibilistas suelen ser los que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, corean, tienen un coro por detrás que dice, no bien, eso ya venía yo diciéndolo desde hace mucho tiempo. O todo lo contrario, te dicen, se tenía que haber hecho
pero de esta otra manera. Claro, cuando uno intenta algo nuevo pueden pasar dos cosas. Que salga muy bien, y entonces tienes un coro, o que tenga algo que mejorar y entonces tienes el otro. Pues como luego os voy a presentar algunas cosas que se están haciendo dentro de este país, para que veáis que no todo hay que traerlo de Finlandia ni de otro sitio, tenemos cosas muy buenas que se están haciendo y que son de verdad, y algunos de esos colegios son vuestros y están aquí. En medio voy a hacer un intermedio, porque como me han dicho que era la de la comida, me han dicho, oye, pues mira, haz alguna cosa así como alguna rifa, alguna cosa que tal. Y he pensado que os he traído un ofertón. Y hoy yo les voy a ofrecer un ofertón. Tengo aquí yo una cosa importante que daros y os voy a pedir que lo penséis muy bien, porque lo que sí os digo es que vais a tener escasos minutos para tomar la decisión, ¿vale? Minutitos. Y solamente vais a tener que levantar la mano, el que quiera, levanta la mano y luego lo hablamos él y yo, o ella y yo, y lo vamos resolviendo. El ofertón es el siguiente. Tengo para vosotros hoy una propuesta que va a permitir que no tengáis que preocuparos por tener ingresos durante los próximos 15 años. A título individual y personal, no vais a tener que ganaros las habichuelas. Vais a poder hacer muchas cosas, pero no vais a tener esa presión. Vais a comer todos los días una comida nutritiva, saludable, equilibrada, sana. Vais a tener relaciones sociales con gente afines a vuestros intereses, a vuestra edad, incluso a vuestra zona geográfica. Vais a tener hasta que despreocuparos del qué me pongo. No os vais a tener que preocupar para nada. Vais a tener calefacción, seguramente agua caliente, vais a tener acceso a zonas deportivas y de vez en cuando vais a poder viajar. Además, por si esto es poco, que ya en sí mismo es un ofertón, porque es gratis, ¿vale? Y son 15 años, por si esto es poco, tiene dos ventajas más. Una, que, bueno, si os interesa, si os gusta, vais a poder formaros a lo largo de estos 15 años con un programa bien descrito para personas como vosotros. Y la siguiente es que en el caso de que esto vaya bien y que las cosas funcionen, podéis solicitar una prórroga de 4 años más. O sea que si yo tengo 55 años, cada uno que haga sus cuentas, me planto en los 70 con este ofertón, que es, vamos, es un chollo total, en los 70 sin haber pegado ni bola. Y todo cubierto. Y si además soy un poco lista, 4 años más o 5. Vamos, 75 años. No me tengo que preocupar ni de la jubilación. Vale, pues voy a contar hasta 3. El que quiera esto, que levante la mano. 1, 2 y 3. Unos cuantos, pero muy poquitos, muy poquitos. He contado 4 o 5 personas. Esto es exactamente lo que les ofrecemos a los niños en el colegio. Esto es exactamente lo que les ofrecemos a los niños en el colegio. 4 o 5 personas de la audiencia. ¿Por qué les ofrecemos algo que nosotros, para nuestra propia vida, no querríamos? ¿Por qué les decimos y les prometemos que eso es un porvenir correcto y acorde con lo que puede ser una vida feliz, si no estamos dispuestos a hacer exactamente lo mismo nosotros? Quizás tenemos que empezar a desmontar la ecuación de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y sobre todo tenemos que empezar a conectarla cada vez más con aquello que tiene que empezar a suceder. Y ahí entro otra vez con el posibilismo, entro otra vez con la incapacidad que tenemos moral de dejar que esto se caiga, la necesidad de compartir y la necesidad de prototipar. Prototipar es muy arriesgado, ya hemos visto. En el momento que uno intenta hacer algo diferente, tenemos la parte normativa y tenemos la parte, por supuesto, de la crítica social, con la sensibilidad de que estamos en un sector donde trabajamos con niños. Pero no hace falta quemar las naves ni hacer barbaridades para prototipar, ni muchísimo menos.
es un ejercicio no solamente saludable, sino absolutamente necesario dentro de lo que es el ser humano. Pues bien, si esto fuera poco como argumento, tenemos uno más. Y es que la natalidad está descendiendo. Y además están entrando nuevos players en nuestro sector. Antes resulta que con hacer lo que nos decían que teníamos que hacer suficientemente bien, estábamos en una zona de confort, en un lugar seguro. Pero al ir cambiando el contexto social en el que nos movemos, resulta que hay empresas, que hay tecnológicas, que hay instituciones internacionales que están entrando fuertemente a hacer propuestas de valor y que además no les preocupa lo más mínimo si tiene un título de X o un título de Y, porque ofrecen empleabilidad y ofrecen la garantía de que lo que están haciendo realmente tiene un valor real de aprendizaje, de mercado. ¿Y sabéis lo mejor? Que aunque la primera tendencia sería la de decir «no hay derecho, eso es una intromisión», eso nos dejaría en un lugar muy pequeñito, muy mezquino, como educadores y como líderes y responsables educativos. Lo cierto es que hay que mirarlas de cerca y ver que lo están haciendo, iba a decir un taco, que no se puede decir, muy bien. Algunas cosas las están haciendo muy bien y por eso tienen público y por eso consiguen enganchar a una clientela que a nosotros a veces no nos dan la misma credibilidad. Y eso supone un problema, pero supone un problema no solamente para los colegios privados, sino para la administración también. Y volviendo a lo de unirse y no dejar que esto se caiga, podría ser el momento ideal para hacer algo que nunca antes había sucedido. Nosotros estamos obligados a prototipar porque nuestro mercado está pidiendo algo diferenciador con respecto a lo que hacen otros. Pero nuestros márgenes de maniobras nos los están achicando, acortando fuertemente, por otro lado. ¿Y qué sucedería si fuéramos capaces de crear un contexto en el que en ese diálogo que tantas veces hemos querido entrar y que seguramente a través de la asociación ya se está llevando a cabo, como lo hemos visto esta mañana, qué sucedería si lo que solicitásemos fuera precisamente eso? Déjanos prototipar, iniciemos nosotros ese camino de cambio y luego, gratis a la administración, te damos el know-how que probablemente para ti sería un problema y además de muy lento y muy arriesgado tener que hacerlo por tu cuenta. Pero déjame hacerlo a mí, con una transferencia de ese conocimiento al resto de la sociedad. Pues contra todo pronóstico, lo único que sucedería es lo que ya ha sucedido en otros países. En otros países, cuando hablamos de la evolución, del crecimiento, cuando hablamos de Finlandia, cuando hablamos de Singapur, todos esos países han prototipado con éxito y han creado experiencias pilotos que han lanzado al resto del sector. Y no ha pasado nada cuando ha habido que ajustar ese prototipo, eso que se estaba iniciando en algún sentido. Pues bien, yo creo en esa colaboración, creo profundamente en que estamos viviendo un momento que quizás, porque la propia pandemia, el propio coronavirus, nos ha marcado el contador, nos ha puesto el contador a cero. Escribí un libro que se llama Educa Acción, publicado por Planeta en Ediciones Deusto, un año antes de la pandemia. Y hacía todo un descriptivo de lo que luego la pandemia lo paró. Es decir, se ha quedado un poco obsoleto, el que quiera un poco literatura esto, pero ahora lo que hay que hacer es dar el paso siguiente, que es el decir, bueno, y ahora que ya sabemos que esto podía pasar, que esto era un riesgo real, ¿cómo vamos a resolverlo? Y en eso estoy. Primero investigando cosas que me han llamado la atención siempre de cómo estaban haciendo otros y que estaban volando bajo radar. Es decir, cómo se puede producir esa colaboración entre instituciones que en principio la normativa impide. Pues veréis, yo recuerdo, y alguno de vosotros lo recordaréis también, yo lo viví en primera persona, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. La UOC fue una iniciativa promovida por una consejería de educación aliada con una empresa. Entre los dos consiguieron crear un concepto que no existía. No había regulación para tener universidades online en España. La UNED no podía ser una universidad online. Y resultó que de la noche a la mañana, pasado un periodo X,
La UOC estaba haciendo la competencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia con alumnos en los 5 continentes de habla española, de habla hispana. Con lo cual, propició, empujó, obligó a tener que volver a tomar posiciones dentro del sector, nada más y nada menos que de la única universidad pública que había a distancia en España. Esto mismo puede empezar a pasar. Puede empezar a pasar sin necesidad que esté pasando de forma soterrada o bajo radar, como ya está sucediendo en algunos centros educativos. La última fue una visita que hice a un centro, para no dar muchos detalles, fue publicado en una prensa, en prensa de tirada nacional. Ya sabéis que tenemos 2 que son las principales, pues en una de ellas. Y cuando yo lo vi publicado dije, bueno, pues esto hay que ir a verlo, porque me parecía, además era un artículo largo, no era un publi reportaje, era un artículo que hablaba pues de la importancia, la flexibilidad y tal. Y digo, yo tengo que ir a verlo. Y cuando llegué a aquel lugar me di cuenta que ni la normativa del espacio, ni la normativa del profesorado, tenía, entre otras cosas, una carpintería dentro del propio espacio de estudios, que, ojo, olé por ellos, porque lo estaban haciendo muy bien. Por eso hay que tener esa capacidad, cuando viene alguien haciendo otra cosa, a veces hay que tener esa capacidad de admirar y de reconocer, que he dicho al principio. Bueno, pues lo estaban haciendo francamente bien, pero lo estaban haciendo como un proyecto experimental. Y buscaron la manera, tanto la administración como el propio proyecto, de que eso fuera posible. Entonces, a partir de ahí, lo que a mí me dio que pensar es, ¿y si creamos, empezando por algún sitio, opciones en los colegios para que esto pueda suceder? ¿Y si en vez de achicar el mercado de los colegios, porque tenemos las amenazas de otros que vienen, empezamos a abrirlos con naturalidad, yo diría que hasta con ambición, para que no tengamos que sentir siempre ese ¿y por qué a mí? ¿Sabéis lo que me contestaba mi padre cuando yo decía ¿y por qué a mí? Me miraba y me decía ¿y por qué no? Así que, ¿y por qué no inventarnos un tipo de colegio que fuera diferente? Bueno, pues nosotros lo hemos llamado co-learning. Y cuando hablo de nosotros es porque precisamente este es un proyecto que, con la experiencia de José Picó, que es un arquitecto muy reconocido en el ámbito de cambio educativo, muchos de vosotros habéis trabajado con él está aquí también con nosotros, empezamos a pergeñar ideas de cómo podían ir cambiando esos espacios para que dieran cabida a lo que realmente podía pasar de forma pedagógica. Estas son las escuelas de cualquier lugar del mundo, cultura, clima, tradición, y es impresionante, porque da igual la raza, el idioma, todas son iguales. Tú vas por cualquier ciudad, y esto os lo puedo asegurar, y de lejos digo, ese es el colegio, esa es la cárcel, ese es el colegio, esa es la cárcel. Se reconocen perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos un mismo colegio, antes y después. Esto es un colegio. Primero, un colegio. Os sonará a todos, quien más, quien menos, o bien ha asistido a colegios de este tipo, o tienen en su propio centro algún espacio que se parece bastante a lo que fue hace 40, 50 años. Este es el resultado después de esa intervención. Otro diferente, de un colegio a un co-learning. Otro diferente. No voy a dar nombres, algunos están aquí, Son todos españoles, todo trabajos realizados en España. ¿Veis el pasillo? Contad las puertas y os daréis cuenta de que es exactamente el mismo. ¿Veis este espacio? Este y este. También puede suceder con el espacio exterior. Tenemos muy buen clima en España. ¿Por qué no convertir los espacios tradicionales de juego en espacios donde puede haber otro tipo de agrupaciones? Lo hemos vivido hace muy poquito. Lo mismo sucede aquí. O aquí, ¿qué pasa con esas azoteas, esos espacios que muchas veces están infrautilizados? Bien, pues prototipar y diseñar en este contexto significa dar respuesta real a 3 cosas fundamentales: al bienestar del alumno y del colectivo, al desarrollo organizacional, es decir, que la estructura pueda desarrollarse hacia otros ámbitos, y
que mejore el aprendizaje, que permita que dé cabida a que pueda haber una mejora en el aprendizaje del alumno. Con las 3 verdades de Platón, con las 3 premisas de Platón. Verdad, bondad y belleza. Esto no funciona cuando solamente es un cambio estético. Aquí hay un trabajo previo que consiste en esto. Tiene una parte de planos y otra parte alrededor de establecimiento de principios pedagógicos. Y solamente si se cumplen esos principios nos interesa el plano. Aquí tenemos otro. Y otro. Y se trabaja todo. ¿Cuál es el objetivo del centro? Perdón, aquí me he saltado uno. A veces están integrados hasta la cocina. ¿Os habéis dado cuenta que los comedores escolares, ahora lo veremos, son el espacio que más insatisfacción crea dentro de los colegios? Yo no sé vosotros, yo tengo 3 hijos y una de ellas es muy escrupulosa, los 3 iban al mismo colegio y volvía todos los días indefectiblemente sin haber pasado por el baño del colegio, 1, y 2, prácticamente sin comer. Porque la experiencia de comer, no solamente la nutrición. Bien, hay varios tipos de bienestar y el bienestar del alumno va a favorecer siempre el aprendizaje y el sentido de pertenencia. Y va a estar siempre correlacionado con la relación que va a establecer con el centro educativo y con las personas que habitamos el centro educativo, es decir, los directivos y también los profesores. Aquí estáis viendo detalles que no voy a ir mencionando, pero veis la iluminación, veis lo espacioso que es el espacio. No tenemos por qué limitarnos a esos 45, 50 metros cuadrados por aula, que al revés, muchas veces nos están generando conflicto en ese bienestar. Eso que veis ahí es un sistema de calefacción con aspecto de chimenea y una pantalla de proyección, simplemente integrado de forma bella. Todos tenemos este tipo de elementos en nuestros colegios. Por si esto fuera poco, al darnos cuenta de que muchas veces estos cambios requerían... Estamos hablando de un colegio que fue fundado en 1965, con lo cual os imagináis que algunos de esas vigas y de esas columnas, cuando empezamos a picar, empezaron a aparecer todo tipo de patologías que hubo que restablecer y restaurar, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro diferente. Otro. Esto es una cosa muy interesante. ¿Cuántos de vosotros os habéis sentido incómodos cuando vais a un sitio y os sirven comida de rancho? Esas barquetas grandes, donde tanto el olor como la experiencia del servicio se hace profundamente desagradable. Pues una de las cosas que hemos integrado para evitar o para mejorar ese bienestar son unas cintas por donde el alumno ve salir los platos completamente preparados. De tal manera que lo recoge y está individualizado. También las experiencias hay que personalizarlas. Ni el olor, ni la limpieza, la higiene de todo el proceso se parece en absoluto al que teníamos. Estas son otras de las imágenes de otro de los centros. Lo mismo sucede con espacios abiertos. Y veremos ahora lo que pasa desde el punto de vista organizacional. ¿Qué sucede si yo en ese mismo espacio puedo tener no un comedor o comedero escolar, con perdón, lo gestionemos nosotros o lo gestione otro, sino un espacio de ocio cultural? ¿Por qué no? Formación superior, ¿por qué no? O quizás incluso un coworking. Vais a ver algunas imágenes de esto. La capacidad de que nosotros podamos abordar o abarcar otras áreas es mucho mayor de lo que parece. Y también, que antes no lo he terminado de decir, una de las gestiones que hemos hecho nosotros es conseguir financiación para que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando un laboratorio se convierte también en un comedor y viceversa. Aquí estáis viendo la imagen de profundidad, una biblioteca, una sala de arte y una zona de entrada al comedor, donde habéis visto la cinta, donde solamente con unas cazuelas, porque realmente se trabaja en presupuestos muy ajustados, se puede generar un ambiente abierto. Pero quiero que os fijéis en esta. ¿Vale? Al otro lado está lo que hemos visto ahora de la sala de arte y demás, más una serie de laboratorios también. Y en medio hay un escenario. En medio hay un escenario. Porque ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado de un concierto, de una charla,
durante el tiempo que estamos. De hecho, se convocan mucho, ahora cada vez menos, claro, pero una charla coloquio, mientras que uno está comiendo. ¿Por qué no pueden pasar otras cosas? ¿Por qué no puede pasar incluso que venga el presidente de una gran corporación, como es este señor que está aquí, que es el presidente de IBM, a reunirse en un lugar donde, como veis, ahí hay un graffiti? Bien, o una reunión de padres. Mirad, aquí es donde se ve. Hemos guardado hasta las llagas de lo que era el pasado, para que se puedan ver cómo estaban separados los espacios. Allá al fondo hay un laboratorio de cocina. Allí al otro fondo tenemos un laboratorio de física y un poquito más allá el de biología. Bueno, pues esto es un coworking dentro de un espacio también escolar. Yo creo que las imágenes lo dicen todo. Además, el cambiar la estructura nos va a permitir introducir y elegir. Antes hemos dicho, una de las cuestiones del posibilismo es de la educación es elegir una opción dentro de esas posibilistas. Cada uno elegirá la suya. Pero lo bonito que tiene es que por lo menos uno puede crear un lugar, un espacio, una intención de oportunidades. Esto es un laboratorio de biología. Esto es una clase en la que la profesora estaba trabajando con un programa de voluntariado y estaban trabajando con los alumnos desarrollando un proyecto. Y este señor que veis aquí a la izquierda estaba haciendo uso de esa mesa precisamente trabajando en una especie de coworking. Conviven de una forma bastante natural. Al mismo tiempo, por la parte de atrás, durante el tiempo que yo estaba sacando las fotografías, estábamos sacando las fotografías, aparecieron una fila de niños de 3 años que se dirigía al comedor y que generó una escena preciosa. Y es que iban ellos en silencio y los mayores de repente se dieron la vuelta y honraron su presencia. A veces no dejamos que los niños se vean y compartan espacios. Y la única manera de desarrollar acciones o posibilidades como la compasión es precisamente conviviendo y acercándonos unos a otros. Un laboratorio de física, un espacio exterior, la biblioteca, en este caso el ahorro de recursos nos llevó a improvisar de alguna manera con los rasillones esos en la pared. Y esto es fundamental, la inteligencia artificial. Si queremos que nuestros alumnos realmente puedan acceder a otros modos y formas de aprendizaje, probablemente nuestros espacios tengan que acomodar o integrar, como decía Belén en su exposición, dispositivos para captar datos. ¿Qué tipo de datos queremos captar dentro del colegio? Lo único que sé es que los chicos están en nuestras aulas durante 15 años de su vida. Y cuando se van con una hoja que dice matemáticas, bien, o 7, física y química, 8, inglés, 5. Se van con una hoja que nada más dice asignaturas y una nota. Y eso es lo que se llevan, ese certificado. ¿Qué sucedería si los colegios realmente empezaran a hacer aquello que hacen ya el mercado laboral, el mercado profesional, las tiendas, los lugares donde nosotros acudimos a recibir otro tipo de servicios? Hoteles, restaurantes, tiendas, que puedan hacer un trazado de por dónde estamos pasando y cuáles son aquellas cosas que a mí se me dan mejor o con lo que yo funciono mejor. ¿Qué sucedería si el alumno pudiera tener un currículum con datos suyos propios de aprendizaje, que no fueran a ningún otro sitio, pero que le permitieran saber en dónde está concentrando más su atención y su intención, y pudieran también desarrollar otro tipo de iniciativas? Todos estos dispositivos se pueden integrar en estos espacios que estamos viendo. Aprender, cuando hablamos de lo del café teatro antes, también supone que en un momento determinado un alumno pueda estar examinándose ante un público muy amplio, como este. Esto podría ser, con otros laboratorios alrededor, un co-learning, abriéndolo. Y que un alumno pudiera estar contándonos esa apasionante historia en la que se ha empapado a fondo sobre el imperio etrusco o sobre física y explicarlo con un experimento.
porque las evaluaciones también requieren a veces de prestigio y de ponerlo en valor delante de los demás, que es como nos evaluamos los adultos. Bueno, hay otra oportunidad con este tipo de espacios y es el co-teaching. El co-teaching no es entrar en un aula de 45 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados con dos profesores simultáneamente, mientras que el uno habla por el pinganillo y el otro traduce al sistema mudo. El co-teaching significa estar presente mientras que los alumnos están trabajando para estar disponible para ellos y que entre nosotros nos corresponsabilicemos de lo que está sucediendo. En el mismo espacio, usos diferentes, comedor, biblioteca, edades distintas, lo mismo que hemos visto antes. Y ahora, volver otra vez al principio. ¿Realmente creemos que después de saber todo lo que sabemos, no podemos hacer nada más que esto? Si realmente pensamos que eso es así, vuelvo a repetir, tenemos dos opciones. No hacer nada y dejar que las cosas evolucionen de forma natural como esos grandes imperios que se colapsan, o hacer algo, aunque sea lateralmente, para que nunca más, en la medida que está en nuestras manos, las cosas vuelvan a ser simple y llanamente lo que ya han sido. Honremos a nuestros mayores, a nuestros antepasados, y decidamos que no queremos ser parte de ese grupo que no permite que las cosas cambien, sino todo lo contrario, que podemos convertirnos en motores alegres y posibilistas de ese cambio. No desde la queja, sino desde la ilusión. Y por eso he querido traeros esta información, porque si viniera de Singapur, Finlandia, Corea del Sur, etcétera, Australia, que me los he recorrido todos, todos esos colegios, pues tendríamos una excusa de, es que esos son más rubios, es que esos son más disciplinados, es que claro, con la población que tienen solo faltaba, es que tienen una formación, es que retribuyen a los profesores 3 veces más, es que no tienen un ministerio que... Esto es España y hay mucha gente muy capaz. Siempre hemos sido muy capaces en este país de cuidar de nuestros niños, siempre. Si algo hemos tenido que podemos llevar a gala es la lealtad absoluta con el bienestar de nuestros niños y ahora no están bien. Nuestros niños ahora no están bien. Y podemos hacer mucho más. Así que hasta aquí os puedo contar con todo el cariño del mundo. Espero que esta no sea la última imagen que se nos quede en la retina el día que nos jubilemos de esa gran labor que estamos haciendo. Gracias de corazón.